Hola chicos, buenas tardes. Vamos a continuar con el tema que estábamos viendo, que es el amparo indirecto. En las dos clases anteriores hablé de eso. Y bueno, vamos a hacer un recorrido nuevamente por este amparo directo, que como ustedes vieron, es mucho más sencillo que el amparo indirecto. Aquí, en el amparo directo, acuérdense ustedes que procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin a la instancia. Por sentencias definitivas, de acuerdo con la propia ley de amparo, debemos entender sentencias definitivas y laudos, los incluye desde luego, debemos entender aquellas decisiones que resuelven la litis planteada por las partes, es decir, el problema esencial. No son un sobreseimiento, no es un desechamiento, son decisiones que tocan el fondo del asunto planteado, ¿sí? O la litis, así la conocemos como la litis planteada por las partes. Hicimos la mención de por qué se le conoce como amparo directo. Y bueno, se conoce como amparo directo porque de forma inmediata, es decir, sin intermediarios, sin que medie la intervención de un juez federal, llegaban los amparos directamente a la Suprema Corte. Esto acontecía antes de 1950. En 1951 se crean los tribunales colegiados y entonces se les empieza a atribuir competencia para conocer de ese amparo. Y es hasta 1987 cuando la Suprema Corte ahora sí determina una competencia muy clara y muy específica para conocer el amparo directo a los tribunales colegiados, ¿sí? En tendencia a ser un tribunal constitucional que resuelva aquellos asuntos importantes y trascendentes para la nación, para el derecho. Poco a poco se ha ido fomentando o acrecentando la idea de la importancia y la trascendencia, que la propia Corte determina que es importante y que es trascendente para que ella pueda conocer de algún asunto. Eso aunado a la facultad de atracción que tiene la Suprema Corte de acuerdo con el artículo 40 de la Ley de Amparo, para conocer, yo diría para resolver, un amparo directo, un amparo que va contra una sentencia definitiva, un laudo o una resolución que haya puesto fin a la instancia. Una resolución que pone fin a la instancia, ¿qué quiere decir? Pues que es una decisión en la que el juzgador, al que le corresponda, determina que ese asunto se debe ir al archivo o se tiene que dar por concluido o se reserva para mejor momento o se sobresee o se desecha o se tiene por no presentado. Entonces son decisiones que no tocan el fondo del asunto planteado, no resuelven la litis planteada por las partes, ¿sí? La procedencia del juicio de amparo se encuentra en el artículo 107, fracción 5. La ley de amparo, la propia ley de amparo reconoce o establece que existen dos tipos de amparo. El amparo indirecto, que se lleva o se tramita ante juez de distrito o tribunal unitario en casos excepcionales, y el amparo directo, que se tramita ante tribunal colegiado, ¿sí? Y que se resuelve por el tribunal colegiado y que constituye, digamos, que la última instancia donde se tiene una sentencia ejecutoria que ya no se puede combatir a través absolutamente de ningún medio de defensa, sea ordinario o sea extraordinario, ¿sí? Decíamos que en el amparo directo vamos a combatir la sentencia definitiva, el laudo o la resolución que hubiera puesto fin a esa instancia. Y al combatir eso, podemos combatir o debemos combatir las violaciones procesales que hubiera habido durante la tramitación de ese procedimiento. Acuérdense que les digo yo que ahí sí vamos a tener un expediente integrado, un expediente donde ya hubo audiencia, donde ya hubo pruebas
y que empezó con una demanda y terminó con una sentencia. Entonces voy a tener yo un expediente gordo, ¿sí? No voy a tener un expediente flaquito. Voy a tener un expediente ya debidamente integrado, que es muy distinto. Por ejemplo, si en el amparo indirecto yo reclamo una orden de aprehensión dictada fuera de procedimiento, y a lo mejor no hay nada más que la posible orden de aprehensión, pero no hay a lo mejor una carpetita, una cosa así, donde no ha habido garantía de audiencia, donde no ha habido periodo de alegatos, donde no ha habido una resolución. En cambio acá, si estoy reclamando una sentencia definitiva, quiere decir que ya hubo todo un procedimiento donde se ofrecieron las pruebas, donde me dieron garantía de audiencia, donde participaron actor y demandado. Genéricamente en todos los juicios hay un actor y un demandado, ¿sí? Entonces ya participaron ahí, se dicta una sentencia, esa sentencia le es favorable a alguno de los dos, al que le es desfavorable se va al amparo, interpone el amparo, dice esa decisión, no estoy de acuerdo con esa decisión, le falta esto, le falta lo otro, y lo va señalando. No es nada más de decir, tiene que acreditar que efectivamente esa sentencia no es exhaustiva, no es congruente, no valoró pruebas, no dijo, no hizo, en fin. Aunado a eso, puedo reclamar violaciones procesales, violaciones que se hubieran dado durante el procedimiento. No me dio un plazo completo para ofrecer pruebas, cerró la instrucción antes de tiempo, no me emplazó debidamente, no me dijo nada de mis pruebas. Esas violaciones las puedo reclamar en el amparo directo. Y yo les dije, pónganle un más. Entonces voy a demandar acto reclamado, la sentencia definitiva de fecha tal dictada por X autoridad, más las violaciones procesales que hubiera habido, más las violaciones formales. Esas violaciones formales tienen que estar solamente en la sentencia. Es decir, por ejemplo, que en la sentencia se alude a pruebas, las que yo ofrecí, pero no se valoran. Nada más dijo, ofreció como pruebas tales, pero no les dio un valor, ¿sí? O bien, yo ofrecí 5 pruebas, pero la autoridad nada más valoró 2. Violación formal, se da dentro de la sentencia, que es donde se valoran las pruebas, ¿sí? Pero puedo impugnar algo más en el juicio de amparo. La inconstitucionalidad de la norma que me hubieran aplicado en esa sentencia definitiva, en ese laudo o en esa resolución que puso fin a la instancia. Y esto lo voy a hacer única y exclusivamente, o lo puedo hacer, me autoriza la ley de amparo a hacerlo, no como acto reclamado, sino como argumentos o conceptos de violación. En un capítulo especial de conceptos de violación, yo puedo impugnar la inconstitucionalidad de una norma. ¿Cuál? Pues no cualquier norma. La norma que se me aplicó en esa sentencia definitiva, en ese laudo o en esa resolución que puso fin a la instancia. ¿Sí? Hablaba yo también que el juicio de amparo debe prepararse, de acuerdo con el artículo 171 de la ley de amparo, el juicio de amparo debe prepararse. ¿Cómo se prepara ese juicio? Bueno, que si yo estoy en otro procedimiento, pensemos en un juicio civil, o en un juicio del orden familiar, o en un juicio mercantil, y se da una violación dentro de ese procedimiento, yo debo impugnar esa violación. Y esa es la forma de preparar el juicio de amparo. Porque si como consecuencia de esa violación yo impugné a través del recurso ordinario de defensa y aún así me dan una decisión que no es la que yo creo que es buena, entonces eso lo junto, lo reúno para cuando yo tenga mi sentencia y determinar si por esa violación
se dio tal sentido en esa sentencia, ¿sí? ¿Qué tanto redundó esa violación procesal en el sentido de la sentencia? Yo les decía que no tenemos que quebrarnos la cabeza, que la propia ley de amparo en los artículos 172 y 173, que son muy extensos, tienen muchas fracciones, más el de la materia penal, que es el 173, nos dice qué tipo de violaciones pueden ocurrir durante esos procedimientos. Entonces aquí la condición es que yo detecte si es una violación procesal, la combata, me es desfavorable el resultado a ese medio ordinario de defensa, lo reservo y lo voy a hacer valer en mi demanda de amparo en contra de esa sentencia, de ese laudo o de esa resolución que puso fin a la instancia, ¿sí? En el 172 está para todas las materias, excepto para la materia penal, y en el 173 se refiere exclusivamente a la materia penal en los dos sistemas penales que teníamos, el anterior y el actual de oralidad que tenemos. ¿Qué violaciones procesales se pueden dar en esos procedimientos? Bueno, las tengo que impugnar a través seguramente del recurso de apelación. Es desfavorable, la reservo y cuando vaya al amparo la puedo hacer valer, ¿sí? De forma válida, la puedo hacer valer. Si no la impugné, pues la consentí y precluye mi derecho para hacerla valer posteriormente, ¿sí? Dije yo también que la Suprema Corte tiene facultad de atracción, de acuerdo con el artículo 40, puede ejercer esa facultad de atracción y decidir que ese juicio de amparo directo lo va a conocer ella, lo va a resolver ella, siempre y cuando tenga un contenido de importancia y trascendencia, solamente en ese supuesto. Si no cumple con esas dos cuestiones, entonces no es posible que ejercite esa facultad de atracción la Suprema Corte, ¿sí? Hablamos del plazo para interponer la demanda. Pues aquí yo diría, y creo que así lo dije, pero ahorita lo voy a completar. El plazo para interponer la demanda es de 15 días contados a partir de que surte efecto la notificación de esa sentencia definitiva, de ese laudo o de esa resolución que puso fin a la instancia. 15 días. Pero tenemos un plazo diverso. De acuerdo con el artículo 17 de la Ley de Amparo, cuando se trate de una sentencia dictada en materia penal, en donde se determine pena de prisión para el sentenciado, entonces él tiene un plazo de 8 años para interponer su juicio de amparo directo, ¿sí? Serían los únicos dos supuestos. El plazo genérico, 15 días, y el plazo especial, diría yo, para la materia penal, que son 8 años, cuando se dicte una sentencia en materia penal que imponga pena de prisión al sentenciado, ¿sí? Bueno, después hablamos de la demanda, cómo debe ser la demanda, qué debe contener, pues muy parecida a la del amparo indirecto, perdón, muy parecida. Dice que debe contener el artículo 175, nombre y domicilio del quejoso y de quien promueven su nombre, nombre y domicilio del tercero interesado. ¿Quién va a ser el tercero interesado? Pues uno de los dos, el actor o el demandado. Depende de quién esté promoviendo, ¿sí? Depende de a quién le fue favorable la resolución. Él se va a interponer el amparo y su contraparte va a tener el carácter de tercero interesado. El acto reclamado, pues la precisión exacta de en qué expediente se dictó, qué día se dictó, quién la dictó y en qué sentido la dictó, ¿sí? Tenemos que ser bien específicos al señalar el acto reclamado, para que no nos vayan a prevenir, mandar a aclarar y entonces perdemos días y días y días.
Aquí en la fracción 4 del artículo 175 nos dice que debemos precisar el acto reclamado y agrega: cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio por estimarse inconstitucional la norma legal aplicada, ello será materia únicamente del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la norma general, debiéndose llevar a cabo la calificación de estos conceptos de violación en la parte considerativa de la sentencia. ¿Sí? Se estudian por orden. Lo primero que me van a analizar es si esa norma que yo estoy señalando de inconstitucional es o no inconstitucional. Así se resuelven los tribunales colegiados. Es mucho más importante y mucho más favorable sería que se declare inconstitucional la norma aplicada, porque me da un mayor beneficio, a que me digan: no, sí, efectivamente no te valoraron las pruebas, amparo para efectos, ¿no? O no, sí, efectivamente todo eso no sirve porque no te dieron oportunidad de ser oído y vencido en juicio. Entonces, nada más por grado de importancia, se estudia y se analiza primero el concepto de violación que tenga que ver con la constitucionalidad de la norma. Luego las violaciones procesales, porque ellas dan para reponer procedimiento. Y luego las violaciones de fondo, ¿sí? ¿Qué más debe contener nuestra demanda? Pues la fecha exacta en que se notificó el acto reclamado al quejoso, o aquella fecha en que haya tenido conocimiento del acto, para saber si está interpuesto en tiempo. Acuérdense de la temporalidad. Interpuesto en tiempo. Si no está interpuesto en tiempo, entonces actos consentidos tácitamente. Fracción 6. Deberá señalar los preceptos que, conforme a la fracción 1 del artículo 1 de esta ley, contengan los derechos humanos cuya violación se reclame. Ahí nada más, artículos 14 y 16, o el primero constitucional, el cuarto depende de la violación al derecho humano de que se trate. Entonces yo ubico qué precepto constitucional le queda y se lo señalo como infringido. Finalmente, los conceptos de violación. ¿Qué son los conceptos de violación? Pues los argumentos lógicos jurídicos tendientes a demostrar que el acto reclamado es violatorio de esos derechos fundamentales previstos en esos artículos que yo cité como transgredidos, ¿sí? Luego señalé que la demanda de amparo directo debe presentarse ante la autoridad señalada como responsable. Que esa autoridad señalada como responsable es la que dictó el laudo, la sentencia definitiva o la resolución que puso fin a la instancia, ¿sí? Ni más ni menos, esa que me dio un revés, ante esa autoridad voy a presentar mi demanda de amparo. Y ella, de acuerdo con la ley de amparo, tiene ciertas obligaciones. ¿Qué va a hacer? Va a recibir mi demanda. Ella no la admite, ella no la desecha, ella no la tiene por no interpuesta, ¿sí? Ella solamente va a recibir la demanda, va a hacer una certificación al pie del escrito original, donde indique qué día le notificó esa sentencia a ese señor que va como quejoso ahora, qué día se la notificó, qué día presentó la demanda, y entre esos días, entre ese plazo o lapso de tiempo, qué días resultaron inhábiles, ¿sí? Va a hacer eso en la demanda original, va a ir con una certificación en la parte después de la firma. ¿Qué más va a hacer? Va a emplazar con las copias de la demanda, va a emplazar a las partes en aquel juicio, ¿sí? Y va a reservar una copia para el agente del Ministerio Público Federal adscrito al tribunal colegiado al que le corresponda conocer de esta demanda. Va a decretar lo que proceda sobre la suspensión.
Eso es algo bien importante. Va a decretar lo que proceda sobre la suspensión. En el amparo directo no tenemos suspensión provisional ni suspensión definitiva. Tenemos una sola suspensión y esa suspensión la decreta la autoridad responsable. Ella tiene el expediente, ella tiene todas las pruebas, ella sabe si ya hubo un embargo, ella sabe si se le pidió una fianza, ella sabe, todo eso ya lo sabe. En atención a que conoce el expediente bien, entonces la ley de amparo le encarga que decrete lo que proceda sobre la suspensión de los actos reclamados. Esa es una única suspensión. No abre un cuadernillo incidental, no nada. Dentro de su propio acuerdo determina que si son suspendibles los actos o no lo son, ¿sí? Y en su caso, con qué medidas de efectividad, qué requisito le está determinando al gobernado para que surta efectos la suspensión, ¿sí? Dice el artículo 176, la demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable con copia para cada una de las partes. Artículo 177. Cuando no se exhiban las copias a que se refiere el artículo anterior o no se presenten las necesarias, la autoridad responsable va a prevenir al quejoso para que dentro de un plazo de 5 días se exhiban las copias de esa demanda que son necesarias para emplazar a las demás partes, ¿sí? La va a prevenir, va a decir, tráelas. Pasa ese plazo, dice transcurrir este plazo sin que se haya subsanado la omisión, entonces la autoridad remitirá la demanda con el informe relativo al Tribunal Colegiado de Circuito, cuyo presidente tendrá por no presentada la demanda. ¿Sí? Pero si el presidente del colegiado considera que no existe incumplimiento o que ese incumplimiento no es imputable al quejoso, devuelve los autos a la autoridad responsable para que siga el trámite correspondiente. ¿Sí? También determina que la autoridad responsable, de oficio, mandará sacar las copias en asuntos del orden penal, del orden laboral tratándose de los trabajadores, o cuando se pueda afectar intereses de menores o incapaces, así como cuando se afecten derechos agrarios de núcleos de población comunal o ejidal, o de los ejidatarios o los comuneros, o de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio. O cuando la demanda se hubiera presentado por vía electrónica, bueno, pues si se presentó por vía electrónica, ahí no tienes que exhibir copias, ¿sí? Dice el artículo 178 que dentro del plazo de 5 días, contados a partir del siguiente al de la presentación de la demanda, la autoridad responsable deberá hacer lo que les dije, certificar al pie de la demanda la fecha de notificación al quejoso de la resolución reclamada, la de su presentación y los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas. 2. Correr traslado al tercero interesado en el último domicilio designado para oír notificaciones, en los autos del juicio de origen o en el que señala el quejoso. 3. Rendir el informe con justificación acompañando la demanda de amparo, los autos del juicio de origen con sus anexos y las constancias de traslado a las partes, debiendo dejar copia certificada de las actuaciones que estime necesarias para la ejecución de la resolución reclamada o para proveer respecto de la suspensión. ¿Sí? Bueno, cuando ya tiene todo ese paquetito, lo amarra, pone encima la demanda de amparo con el oficio que constituye el informe justificado y lo remite a tribunal colegiado. Y va a ser el tribunal colegiado, el presidente del tribunal colegiado, el que determine si se admite, si se desecha o si se manda a aclarar. ¿Sí? Nada más
La autoridad responsable no puede más que hacer el requerimiento de que, oye, te faltaron copias, no puedo emplazar a todas las partes porque te faltaron copias, tráemelas. Ah, pero no las trae y está en uno de los supuestos que prevé la ley, materia penal, materia laboral, el trabajador, materia agraria, personas en pobreza extrema, de oficio sacará las copias. Y entonces ahí ya no hay WIRI, ¿sí? Entonces, el artículo 179 nos dice que el presidente del tribunal colegiado del circuito deberá resolver en el plazo de 3 días si admite la demanda, previene al quejoso para hacer su regularización o la desecha por encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El 180 nos dice que si hubiera irregularidad en el escrito de demanda por no satisfacerse los requisitos del artículo 175 de la Ley de Amparo, entonces el presidente señalará promoviendo un plazo que no puede exceder de 5 días para que aclare su demanda en la forma y términos que le señale el propio presidente del tribunal colegiado. No puede hacer un acuerdo genérico, acuérdense que yo siempre se los he dicho, no puede hacer un acuerdo genérico, ajusta tu demanda a lo que prevé el 175 de la Ley de Amparo, no, le tiene que decir específicamente qué es lo que le falta, ¿sí? Específicamente esto y esto, para que pueda ser válido ese acuerdo. Si el quejoso no cumple el requerimiento, entonces el presidente del tribunal tendrá por no presentada la demanda y lo comunicará a la autoridad responsable. ¿Para qué? Para que esa sentencia definitiva, ese laudo o esa resolución que estaba impugnando adquiera firmeza. ¿Sí? Si, dice el 181, si el presidente del tribunal colegiado no encuentra motivo de improcedencia o defecto en el escrito de demanda, o si este último fue subsanado, la admitirá y mandará notificar a las partes el acuerdo relativo para que en el plazo de 15 días presenten sus alegatos o promuevan amparo adhesivo. Después voy a hablar específicamente del amparo adhesivo. Ahorita me voy a seguir con este trámite ante el tribunal colegiado, ¿sí? Transcurridos los plazos, dentro de los 3 días siguientes, el presidente del tribunal colegiado turnará el expediente al magistrado ponente que corresponda, a efecto de que formule el proyecto de resolución dentro de los 90 días siguientes. Es decir, hace el acuerdo de turno, le toca al magistrado número 2 o al 3, al que sea, son 3, acuérdense, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, y así les van distribuyendo el trabajo. Y ese magistrado tiene 90 días para que se elabore el proyecto, se liste para sesión y se determine en sesión si se aprueba ese proyecto de resolución o de sentencia o no. ¿Sí? Entonces, dentro del plazo de 3 días hace el acuerdo de turno. Ese acuerdo de turno hace las veces de citación para la sentencia. A partir de ahí, es costumbre que los litigantes acudan con el magistrado que le corresponde conocer de ese asunto para hacer su alegato, ¿no? Para tratar de convencer de que tienen la razón. Y entonces asisten periódicamente a platicar con el magistrado y decirles cómo está su asunto, le llevan un memorándum, le dicen, le explican cómo está, es decir, le ayudan un poquito, ¿verdad?, a conocer ese juicio y esperan a que se dicte la resolución o que se liste el proyecto de resolución para que se vea en la sesión de un jueves, ¿sí? Yo les decía que aquí se listan los jueves para que se vean el jueves siguiente los asuntos. Las audiencias donde se discutan y resuelvan los asuntos de competencia de los tribunales colegiados de circuito serán públicas, salvo que exista disposición legal en contrario. Pues sí, cuando se vaya a discutir un asunto donde se tengan que tocar cuestiones que pueden atentar contra la moral
o que pueden hacer explícito un delito, cómo se cometió, qué fue lo que sucedió, qué fue lo que hicieron y lo que no hicieron. Esas sesiones, los magistrados tienen la facultad de decir esta va a ser privada, ¿verdad? Aquí no va a ser pública. Entonces, ahí está en la ley. La lista de los asuntos que deban verse en cada sesión se publicarán en los estados del tribunal, cuando menos con 3 días de anticipación a la celebración de la sesión, sin contar el día de la publicación de la lista y el día de la sesión. Por eso es de jueves a jueves, ¿no? Se lista el jueves, entonces está el viernes, lunes, martes y miércoles, y se ve el jueves siguiente. Entonces, alcanza muy bien a que surta efectos esa notificación y que pasen esos 3 días de anticipación a la sesión. Los asuntos se discutirán en el orden en que se listen, ¿sí? Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El número de asuntos que liste cada magistrado. Normalmente listan 12 asuntos por magistrado, es decir, que en una sesión resuelven 36 asuntos. Los 12 de este magistrado, los 12 del otro y los 12 del otro suman 36. ¿Sí? Si fueran aprobados, se procederá a la firma del engrose dentro de los 10 días siguientes. ¿Qué es el engrose? Bueno, es ese proyecto que se sometió a discusión, se eleva a la categoría de sentencia, pero posiblemente tenga correcciones, posiblemente le quieran quitar un párrafo, agregar otro, tenga modificaciones, y a eso se le denomina hacer el engrose, ¿sí? Para lo cual tienen 10 días para hacerlo. Dice, de no ser aprobados, los asuntos solo se podrán aplazar o retirar. Se pueden aplazar a petición del propio magistrado ponente o de alguno de los otros 2 magistrados para un mejor estudio o un mejor análisis de la problemática planteada en el asunto. El presidente pondrá a discusión cada asunto. Se dará lectura a las constancias que señalen los magistrados y, estando suficientemente debatidos, se procederá a la votación. Deseamos, como también lo dice el artículo 186, que los asuntos se pueden resolver por unanimidad, todos estuvieron de acuerdo, los 3 magistrados, o por mayoría, 2 estuvieron de acuerdo y 1 no. Bueno, ese 1 que no estuvo de acuerdo tendrá que formular su voto particular dentro del plazo de 10 días al de la firma del engrose, en cuyo voto expresará cuando menos sucintamente las razones que lo fundamentan. Transcurrido el plazo de 10 días sin que se elabore ese voto particular, se asentará así, se pondrá una razoncita al final de la sentencia y se continuará el trámite correspondiente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se va a hacer en estos juicios de amparo. Después señala que las sentencias del tribunal deberán ser firmadas por todos los integrantes, por el secretario de acuerdos. No tiene mayor problema. Firmada la sentencia, se notificará por lista a las partes. Salvo que en esa sentencia se hubiera analizado la inconstitucionalidad de una norma, se hubiera hecho la interpretación directa de un precepto constitucional, o se hubiera hecho la interpretación y la extensión de un derecho humano que esté contenido en alguno de los tratados de los que México es parte. ¿Sí? Entonces, ese tipo de sentencia acepta el recurso de revisión, y ese recurso de revisión lo va a conocer la Suprema Corte. La Suprema Corte, cuando veamos los recursos, vamos a ver que la Suprema Corte va a decir, bueno, sí, en esa sentencia se habló de, se trató la inconstitucionalidad de una norma, la norma aplicada en ese laudo, en esa resolución que puso fin a la instancia, o en esa sentencia definitiva. Sí, eso hace ya que proceda el recurso de revisión.
pero lo va a calificar. ¿Qué es lo que va a calificar? Va a buscar que al resolverlo pueda fijar un criterio de importancia y trascendencia, un criterio novedoso por la forma en que se está elaborando el recurso. Los agravios son muy novedosos, que tengan una visión muy distinta, que nos dé la idea de que la Corte pueda cambiar un criterio o modificar una tendencia que había al resolver en cierto sentido ciertos asuntos, ¿sí? Y entonces por eso en este artículo 188 dice que en los casos en que procede el recurso de revisión, la notificación a las partes será en forma personal, ¿sí? Cuando el propio tribunal colegiado determina sobre inconstitucionalidad de normas generales y hace junto con ello una interpretación a un precepto constitucional o la extensión de un derecho humano, entonces él mismo sabe que esa sentencia de ese tribunal colegiado en el amparo directo es recurrible en recurso de revisión que va a conocer la Suprema Corte. Y la Suprema Corte nos dice, sí, yo soy la competente para conocer de ese recurso, pero necesito que existan esos dos requisitos, importancia y trascendencia. Algo nuevo, algo que impacte, algo que haga cambiar las nociones del derecho constitucional que hasta ahorita tenemos. El artículo 189 nos dice que el órgano jurisdiccional de amparo procederá al estudio de los conceptos de violación, atendiendo a su prelación lógica y privilegiando, en todo caso, el estudio de aquellos conceptos de violación que, de resultar fundados, redunden en el mayor beneficio para el quejoso. ¿Sí? Siempre va a buscar el concepto de violación que le dé un mayor beneficio al gobernado. Si es un amparo para efectos, no es el mayor beneficio. Si es un amparo lucillano, es decir, que la autoridad ya no pueda volver a emitir ese acto, que quede muerto, así tache, grandote, en ese acto recurrido, eso le da mayor beneficio al gobernado, que irse nuevamente a la vía ordinaria, a seguir con ese procedimiento, donde está reponiendo el procedimiento por una violación procesal, pues es someterlo otra vez a esa vía. Entonces el tribunal colegiado deberá buscar lo que fuera el mayor beneficio, lo que fuera de mayor beneficio para el gobernado. Suspensión en el amparo. Si se fijan, solamente hay 2 artículos en el capítulo específico de la suspensión del acto reclamado en el amparo directo. ¿Por qué? Pues porque los lineamientos que se utilizan para la suspensión en el amparo indirecto, los mismos lineamientos se van a utilizar para la suspensión en el amparo directo. Pero acuérdense, aquí nada más es una suspensión y la decreta la autoridad responsable, no el tribunal colegiado. La autoridad responsable es la obligada a decretar sobre la suspensión de los actos de autoridad. Dice el artículo 190, la autoridad responsable decidirá en el plazo de 24 horas a partir de la solicitud sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad. ¿Sí? Y luego me salto un párrafo para hablar después de él. Y luego nos dice, son aplicables a la suspensión en amparo directo, salvo el caso de la materia penal, los artículos 125, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 154 y 156 de esta ley. ¿Sí? Y para la materia penal,
él nos da en el artículo 191 la respuesta. Dice, cuando se trate de juicios del orden penal, la autoridad responsable, con la sola presentación de la demanda, ordenará suspender de oficio y de plano la resolución reclamada. Si ésta comprende la pena de privación de libertad, la suspensión surtirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo por mediación de la autoridad responsable. ¿Sí? Entonces, sí trata la suspensión específicamente para la materia penal. Y en el párrafo que me salté, que dije luego lo veo, trata la suspensión en la materia laboral. Todas las otras materias se van a regular conforme a los lineamientos de la materia para el amparo indirecto. ¿Sí? Dice ese párrafo que me salté, del 190. Tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte trabajadora en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales solo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia. Aquí se hace un cálculo. ¿Cuánto puede durar un juicio de amparo? Dice la jurisprudencia de la Corte que 6 meses, aproximadamente. Yo digo que hasta un año. Bueno, dice la jurisprudencia de la Corte que 6 meses. Entonces, si es un laudo que es favorable para los trabajadores, se puede ejecutar ese laudo en la cantidad que le proteja al trabajador su subsistencia durante esos 6 meses. Entonces tendré que saber cuál es el salario que él tenía y hacer un cálculo de qué cantidad me va a dar para asegurar su subsistencia por 6 meses. Y el laudo se puede ejecutar por la cantidad restante. Yo aseguro nada más la subsistencia del trabajador. ¿Sí? Todas las demás materias, o para todas las demás materias, ¿qué va a hacer la autoridad? Pues que va a seguir los lineamientos de la suspensión, en amparo indirecto, ¿sí? Sin denominarla provisional ni definitiva. Solamente hay una suspensión única. En la materia penal es de oficio y de plano. En el amparo directo es de oficio y de plano. Y para todas las demás materias se requiere que el quejoso solicite la suspensión. Eso es algo que no dice la ley de amparo, pero se requiere que el quejoso solicite la suspensión de la ejecución de esa sentencia definitiva, de ese laudo o de esa resolución que puso fin a la instancia. ¿Sí? Es necesario que lo haga. Automáticamente solo va a decretar la suspensión en la materia penal. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que el señor que está privado de la libertad y que tiene una sentencia condenatoria se quede detenido en el lugar en el que se encuentra, pero a disposición del órgano jurisdiccional de amparo. Pues no me dice mucho, ¿no? Bueno, aquí seguramente se están acordando de la tarea que hicieron y que me entregaron ayer. El lunes, sí, ¿cuándo fue el lunes? Sí, el lunes. Me entregaron esa tarea 32 de ustedes. Bueno, déjenme decirles. Es necesario que sepan distinguir los actos a los que se refiere específicamente cada uno de esos artículos que les encomendé y qué efectos o para qué me va a servir la suspensión. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque se lo voy a preguntar en el examen. Nada más por eso. ¿Sí? Entonces, los que lo hicieron, qué bueno que lo hicieron. Los que no lo hicieron, pues tendrán que estudiarlo por su cuenta. ¿Sí? Entonces,
una razón de ser de las tareas es precisamente que vayan estudiando en medida que van haciendo su tarea, están haciendo un repaso. Bueno, hasta aquí le voy a dejar y voy a continuar con el amparo adhesivo, ¿sí? Esta cosa nueva que surge en esta nueva ley de amparo de 2011, bueno, la reforma constitucional de 2011 que se viene a reflejar en la ley de amparo, que es de, ¿quién me dice? 2 de abril de 2013, ¿sí? La reforma constitucional de 2011 se viene a reflejar, viene a integrarse a la ley de amparo hasta 2013. Y entre esas cosas nuevas, como la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, como el interés legítimo, como el tercero interesado en lugar de tercero perjudicado, como el cumplimiento sustituto, esas novedades, entre esas novedades está esto que se llama amparo adhesivo, que se da en el amparo directo, en el indirecto no, en el directo nada más. Entonces, en la siguiente clase voy a hablar específicamente de este amparo adhesivo, ¿sí? Después que vamos a ver los recursos. Si tienen la oportunidad, dense la oportunidad de ir leyendo los recursos. No son complejos. No son complejos. Su trámite es más o menos sencillo. Pero hay que ir especificando respecto de qué tipo de actos procede el recurso de revisión, qué tipo de actos procede el recurso de queja, qué tipo de actos el de reclamación, que es muy sencillo, tiene 2 artículos, y luego el recurso de inconformidad, que tiene que ver con el cumplimiento de sentencia, y que en última instancia conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como uno de esos atributos especiales que reserva para sí la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestro máximo Tribunal Constitucional, intérprete de la Constitución y de las leyes que de ella emanan. ¿Sí? Bueno, nos vemos a la siguiente clase. Gracias, cuídense.